Vamos a compartir la palabra de Dios antes de participar en la cena. Lo prometido, si me pueden poner el flyer, por favor. Le doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por venir, estar en la casa de Dios. Para mí es un privilegio, un gozo tenerles todos los domingos acá. Quiero decirles que nosotros nos preparamos para este momento, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales. Y el diablo, Satanás, no quiere que usted sea bendecido, bendecida. Y hay una pelea en los aires para que la bendición de Dios no baje sobre su vida. Y los sacerdotes conocemos eso. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos en la brecha por usted para que venga la bendición. ¿Está conmigo? Porque esto no es un asunto religioso. Y es un privilegio grande la que nos otorga el Señor. Espíritu Santo, guíanos en esta palabra. Guíanos, esto es fundamental para que podamos entender lo que vamos a hacer. La Santa Cena. El tema: ¿cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual tan feroz? Una guerra espiritual, la presión, la opresión que hay, que usted y yo tenemos que aprender a echar eso. Cuando mueras, ¿quién te llevará? ¿Ángeles o demonios? Esto yo te pido que reflexiones un poquito. Los 7,000 millones de personas que están ahora, y las 147,000 millones de personas que pasaron sobre el planeta Tierra de Adán a nuestros días, murieron. Una ley con la cual todo ser humano está intimado. Nace, tiene que morir. ¿Cuántos nacieron? ¿Cuántos respiran? Tenés que morir. Tengo que morir. ¿Pensaste en eso? Los que tienen 50 años para arriba están mucho más cerca de pasar al otro lado. ¿Sí o no? Los que tienen mucho más cerca, 60. Los que tienen 70, ya, ojalá veremos, ¿no? Y los que tienen 80 ya están ahí flotando. Tienen que morir. La ley de la vida. Pero pensaste, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Quién te va a llevar? ¿Los ángeles de Dios o los demonios? ¿Pensaste eso? Si te llevan los demonios, ya sabes dónde te vas al tartaro, a lo más profundo, el depósito de las almas impías. Y el domingo pasado, repase usted, está en las redes, en el Facebook del pastor, la enseñanza pasada, los que morían bajo el antiguo pacto iban al Hades, en la parte alta, al seno de Abraham. Ahí descendían sus almas, las almas de los píos. Ahora usted y yo, que estamos después de la cruz, después de la muerte y resurrección de Cristo, cuando mueras, ¿quién te va a llevar? ¿Los ángeles o los demonios? Porque los ángeles en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, estaban, y también los demonios. Y hoy también siguen estando esa gente en el mundo espiritual. Ángeles y los demonios. Y vamos a morir. Dicho sea de paso, entre paréntesis, ¿ya compraste para tu hoyito? Es decir, para tu pedazo de tierra, tu futuro, ¿ya compraste? No, ves, pastor, eso no quiero hablar. Vas a dejarle que octubre hombre a tu hijo y a tu hija. Con todo respeto, puedes seguir entre paréntesis, es una falta de responsabilidad no prepararte para la muerte. ¿Qué significa eso? Que tenés que empezar a pagar por tu hoyito.
pastor, si una vez muerto ya, y después, ¿qué va a hacer tu esposa con tu cuerpo? Tu esposo va a tener que hacer pollada para comprar para tu cajón. Pobre pollo, van a tener que morir por tu cuerpo. No, para pensar. Para pensar. Por favor, para pensar. ¿Ya compraste para tu hoyito? ¿Ya compraste? Ella, compra porque vas a morir. Vas a morir. ¿Pero quién te va a llevar? ¿Los demonios o los ángeles? No, para pensar. Yo quiero hijos responsables, hijas responsables. Para eso le estamos enseñando. No dejes cuentas. No dejes la carga sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Paga ya tu pedazo de tierra. ¿Están escuchando, chicas? Antes del autito, antes del rimelcito, antes de la pestaña postera, paga ya para tu hoyito primero. Porque van a morir. Bueno, eso por eso entre paréntesis. Ahora sí estamos con el purete. ¿Quién te va a llevar? Y la enseñanza tiene fundamento en la palabra Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y habíamos explicado que el rico se fue ahí abajo no porque era rico, y el pobre se fue arriba no porque era pobre. Por eso es importante la enseñanza del domingo pasado. Bueno, 2 Timoteo 2:25, ¿qué dice? Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. Muchos de los que están aquí se oponen a esta enseñanza. Ahora ese pastor habla de la muerte. Si yo vengo a escuchar lo positivo, ¿y qué cosa más positiva es que vas a morir? ¿Y dónde vas a pasar la eternidad? ¿O quieres que yo te diga, dame $100, el que ofrenda más grande, yo voy a orar por él para que nunca muera? Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. Te estoy corrigiendo porque nunca pensaste comprar para tu hoyito. Ahora vas a pensar a comprar, a pensar un poco. ¿Sí o no? Con mansedumbre. Porque una vez que te fuiste, pues lo que se queda, ¿qué vamos a hacer con esto? Te van a enliar con una sábana y te van a tirar en el río. Bueno, con todo respeto al río. Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. No solamente en el contexto de la eternidad se oponen, en el contexto moral, en el contexto económico, en el marco del servicio a Dios, en el marco de la pureza. Se opone la gente. No quiere que se le confronte con su... ¿Por qué? Denle gracias al Señor que ustedes tienen un chef aquí que le sirve comida que le va a servir, que le va a robustecer. No comida que le va a engordar de boca puta, lleno de triglicéridos, colesterol. Espiritualmente hablando. Que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad. ¿Quién te va a llevar, ángeles o el demonio? Vos tenés que decidir eso en tierra, en vida. ¿Quién te va a llevar? Para eso es la instrucción bíblica de la palabra de Dios. Para eso venimos a la casa de Jesús. Esto no vas a encontrar en las universidades. Esta enseñanza no vas a encontrar en Cambridge, en Harvard y en todas esas grandes universidades. No te van a hablar de esto. Para conocer la verdad y escapen del lazo
del diablo en que están cautivos a voluntad de él, del propio diablo, y a propia voluntad tuya, por ignorancia o por desobediencia, cautivos. Y yo estoy procurando con la palabra abrirte la mente con mansedumbre, despacito. Ya no uso esa voz, wow, no, con mansedumbre, mansito. Si te portas mal, te va al infierno. ¿Quién te va a llevar? Los ángeles o los demonios. Qué poeta. Con mansedumbre. ¿Para qué? Para que escapes del lazo del diablo. Porque si no obedeces la palabra y está enlazado como ese becerro, como esos terneros, se les va a llevar al matadero. Bueno. Seguimos. ¿Dónde van las almas 2 minutos después de fallecido? Su cuerpo, después de la cruz. Porque ya sabemos dónde van antes de la cruz. ¿Y qué tocamos aquí? El bosquejo de esta enseñanza. ¿Qué es lo que vamos a aprender en introducción? ¿Dónde están los que han muerto? Que vamos a tocar la muerte, entrada y reinado, juicio final. Los muertos del Antiguo Testamento antes de la cruz, los muertos en el Nuevo Testamento después de la cruz. La sangre de Cristo modificó el lugar de los muertos. La sangre de Cristo anuló los decretos y poder de la muerte. El nuevo lugar donde reposan las almas después de la cruz. Wow, eso nos saca ABC. CBC, Ñandutí, Telefuturo. Nos sacan estas cosas tan importantes. Pero aquí en la casa del Señor aprendemos todo eso. Entramos entonces, ¿dónde irán a pagar? Muertos. ¿Qué responde el filósofo? Ya hemos hablado. No sé dónde va a ir, no sabemos. A lo mejor, tal vez, quizás, los científicos, es imposible. Las religiones del Oriente, como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el islamismo, el ateísmo, las reencarnaciones, hay una diferente forma y manera de expresarse y decir que el más allá existe, para otros no existe, para otros es el paraíso con mujeres, etcétera, etcétera. Los islámicos. Entonces la mitad humano se mitad quiere morir para ir al paraíso, al paraíso ahí. Bueno, entonces, ¿qué responde el cristianismo? La tumba está vacía. Cristo, el Señor, el león de la tribu de Judá. Cristo allá en los cielos. Él responde con respecto a dónde van a parar los muertos. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, viviréis. Por eso que es importante, mi apreciado, conocer la palabra, conocer a Cristo y dónde está depositado tu fe. ¿En quién creíste? Los islámicos en Mahoma, los budistas en Buda, los hindúes 300.000 tipos de dioses. Ninguno de ellos resucitado, ninguno de ellos habló muerte y resurrección, solamente Cristo. Entonces es importante el objeto de tu fe. ¿En quién pusiste tu confianza? Si pusiste tu confianza en Cristo, quédate tranquilo. Cuando estires la pata, los ángeles te van a llevar al cielo. Seguimos. La muerte, entrada, reinado y juicio final. ¿Cómo entró la muerte? Usted ya sabe. El Antiguo Testamento, vamos a poner en una maqueta la Biblia, los 66 libros, los 1189 capítulos y los 1600 años. Vamos a encerrar para entender en qué tiempo estamos. Aquí ya pasó el Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento, ya pasó la franja verde, la franja roja, la que estamos esperando. Estamos a la sombra del periodo de la gran tribulación y luego viene el milenio, 1000 años de gobierno de Cristo. Esa es la maqueta del Génesis, toda la historia humana al Apocalipsis, sintetizado en esos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Bueno, en ese marco, en ese contexto, la muerte, ¿dónde entró? ¿Con quién entró? Ahí vemos nosotros a Satanás. Usted conoce el capítulo 3 de Génesis. Usted puede leer, anote. Esa muerte, que es separación de Dios, entró a través de Adán.
¿Qué le dijo la serpiente? Con que Dios ha dicho eso, no moriréis. Y muerte en el sentido bíblico es separación. No te vas a separar de Dios. Pecando más, no te vas a separar de parte de Dios. Muerte, pecado, te separa de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Fueron la puerta. ¿Para qué fueron la puerta? Esa puerta por el cual entró la muerte. Por eso morimos, entrada de la muerte. La muerte, Romanos 5:12, por Adán entró la muerte y pasó a todos los hombres. Lea usted la palabra, ese capítulo 5 del 12 en adelante, impresionante. Adán y Cristo, Adán y Cristo, Adán y Cristo, Adán y Cristo, Adán y Cristo. Eso es tarea para la casa. Anote, por favor. Estamos hablando de la muerte, de su entrada. La muerte que entró, ¿qué pasó con este señor, este espíritu que mata todo? Le pasó a todos los hombres. Y la muerte reinó en el mundo hasta Moisés, donde recién Dios a través de Moisés hizo los sacrificios de animales de sangre. ¿Para qué? Para tapar el pecado de la gente, para que no quedaran fulminados ante la mirada de Dios. Y estaba apuntando a lo que haría Cristo como Cordero de Dios en el nuevo pacto. Reinó la muerte. No había forma de salvarse. No había forma de perdón. La ley del pecado y de la muerte entró en los impíos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Uno pecó y los 147.000 millones de personas hasta la fecha, más los 7.000 millones, los 144.000, los 154.000 millones de personas que están sobre el planeta Tierra, están bajo la muerte, están bajo el señorío de la muerte. Necesitan un redentor, Cristo. Usted ya no está bajo el señorío de la muerte, usted está bajo el señorío de la vida. Entrada y salida de la muerte. Pasó a todos los hombres. Cristo muere. Romanos 6:23 que dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva que da Dios en Cristo Jesús es vida eterna, porque Cristo entró a la vida y pasó a todos los hombres la vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Juan 3:35-36, esa es tarea para la casa. ¿Qué dice ahí? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Cuánto le tienen al Hijo? La muerte ya no tiene poder sobre usted, solamente la vida. Y ahí Romanos 5:12-21, lea usted en su casa lo extraordinario que es la palabra. Y Jesús pasó la vida a todos los hombres, así como por Adán entró la muerte, por Jesús entró la vida. ¿Se dan cuenta? El equilibrio perfecto de la justicia de Dios. Uno pecó y todos fueron condenados. Uno obedeció y todos somos salvos. Por uno entró la muerte, por uno entró la maldición. Varón, aquí hago un paréntesis otra vez. ¿Sabe que por a través de ti, en tu casa, en tu familia, tu descendencia, entra vida o entra muerte? Por tu vida de obediencia, legas a tu familia, a tu generación vida. Por tu desobediencia, legas maldición, muerte. Por eso la Biblia te dice que vos sos un rey y un sacerdote en el nuevo pacto. Tenés que entender eso. Papá, vos tenés la responsabilidad en tu casa de bajar la presencia de Dios a tu familia y llevar a tu familia a la presencia de Dios como sacerdote. Si no estás haciendo eso, estás metiendo muerte, maldición, males a tu casa y a tu descendencia, sobre tu hijo, sobre tu hija y sobre tus nietos. ¡Piu, piu, piu! Así funciona esto. ¿Está conmigo, varones?
Me estoy predicando a mí mismo. Es importante esto, mi apreciado. Adán pecó. Hizo un solo pecado, nomás desobediencia. Y ese pecado, la semilla, se esparció en fornicación, en adulterio, en corrupción, bla, 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 boom, abundó el pecado. Un solo pecado. Pero la gracia sobreabundó por la obediencia a un solo hombre. Todos esos pecados fueron borrados por su sangre gloriosa. ¿Qué es lo que te quiero decir, apreciado varón? Hermano, despertate un poquito. ¿Quién te va a llevar a vos? ¿Ángeles o demonios? ¿Quién le va a llevar a tu esposa? ¿Ángeles o demonios? ¿Quién le va a llevar a tus hijos? ¿Ángeles o demonios? Si vos no haces tu sacerdocio, a tu familia le van a llevar los demonios. Si vos ejerces tu sacerdocio, hay posibilidad de que Cristo tome el control de tu hogar. Por uno entró la muerte, por uno entró la vida. Por uno, usted puede meter la vida, o usted puede meter la muerte. ¿Cuántos quieren meter la vida en su casa? Varones, pónganse de pie, por favor. ¿Está entendiendo usted esto? Mi hermano, vos tenés que tomar una decisión hoy. Esto no es un juego. Esto no es un juego. ¿Por qué te hice parar? Para que entiendas que hay una responsabilidad grande en tu vida. No es esto así nomás. Quiero que repitas conmigo estas palabras. Di conmigo esto: Padre Celestial, te pido perdón por no entender todos estos principios que tu ley enseña. Y en el nombre de Jesús, con tu ayuda, con la revelación de tu Espíritu Santo, yo voy a ejercer mi sacerdocio. Yo te pido perdón, Señor, porque soy una puerta, o fui una puerta de maldición, de males a mi familia. Pero a partir de hoy, que conozco este principio, quiero ser una puerta de bendición para mi familia. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Levante su mano y orar por usted. Padre, como ministro de Cristo en este lugar, te presento aquí a estos varones que hoy están teniendo entendimiento porque tú les das. Te ruego, papá, que esa luz vaya cayendo sobre nosotros, que esa luz vaya alumbrando nuestros corazones, papá, porque así como por un hombre entró la muerte, también a través de nosotros pueden entrar tantos males por nuestra desobediencia y por nuestro corazón duro. Pero también puede entrar tanta bendición, puede entrar tanta prosperidad por nuestra obediencia a tu palabra. Y yo bendigo a estos campeones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y las hermanas le dan un fuerte aplauso. Fuerza, varón. La muerte. Usted está anulando la muerte en su casa. ¿Qué más podemos aprender? La ley del Espíritu de vida opera en los nacidos de nuevo. Juan 1, 12, 13, 3. Anote usted esta cita. Es fundamental que luego usted vaya a su casa. Y esto queda grabado para que usted vuelva a repasar en el nombre poderoso de Jesús. ¿De qué estamos hablando? La muerte, entrada, reinado y juicio final. ¿Cuándo va a ser arrojado? El Hades, la muerte y el Hades. La muerte absorbe al hombre físico y el Hades al hombre espiritual. ¿Y Jesús? Apocalipsis 20, 14, ¿qué dice? Y el Hades y la muerte fueron arrojados al lago de fuego. Dejó de ser para siempre, jamás. Y Apocalipsis 1, 18, ¿qué dice? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. De la muerte, donde absorbe tu cuerpo, y del Hades, donde absorbe tu alma. Yo tengo las llaves. Porque yo vivo, tu cuerpo va a vivir, tu alma va a vivir.
Es el cristianismo, mi apreciado. Seguimos. Los muertos, sus almas, van a la presencia de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que cubre sus pecados ya no es sangre de animales, sino la preciosa sangre de Jesús. Usted sabe que ese es el Hades que está en el fondo de la tierra, la parte alta del Hades y la parte baja del Hades, que es el Tártaro, donde están guardados los espíritus y los impíos, como dice la palabra de Dios ahí en 1 Pedro 3, 18, 20. Y vamos a leer un poquito 1 Pedro 3, 18, 20, por favor, en cabina, para que usted vea lo interesante que es la palabra de Dios, que dice todo. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo aquí sobre la tierra? 1 Pedro 3, 18, 20. Primero de Pedro 3, 18, 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para que llevados a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. Ahí está hablándonos Pedro. ¿Dónde fue Jesús esos 3 días? Fue abajo a predicarle a los espíritus encarcelados, los que estaban en el Hades, en la parte alta. Poneme otra vez la imagen, por favor. Y los que estaban ahí abajo. Los que estaban ahí abajo, Jesús se fue a proclamar su victoria sobre ellos, porque es toda una historia ahí que empieza en Génesis capítulo 6. Eso es para otro tema. Acá lo importante es que Jesús fue ahí abajo a predicar a los espíritus encarcelados. Ahí en el Hades estaba el paraíso, el Hades estaba el Edén, y en el Hades estaba el seno, que es la misma cosa en la parte alta. Subiendo llevó cautivo a la cautividad, dice, y ahí vemos nosotros el Tártaro, que es la parte más profunda. Cristo, nuestro Señor. ¿Qué pasa con los cristianos que mueren hoy? Ya no bajan abajo, van a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que descubre sus pecados son sangre de animales. Efesios capítulo 4, verso 8, 10, habla clarito, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. ¿Qué es lo que estaba cautivo? El seno de Abraham. Las almas de los píos, de los santos en el Antiguo Testamento, Dios llevó arriba. Y eso que subió es lo mismo, es el mismo que bajó abajo y dio dones a los hombres. Testificó a los principados, a las potestades, de su triunfo sobre ellos en la cruz. ¿Están entendiendo? ¿Por qué Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí? El pan que simboliza su cuerpo, la sangre, el vino, la sangre, para que entendamos y comprendamos todo esto. Las almas ya no descienden al Hades, ascienden a la presencia del Dios Todopoderoso. Jesús descendió por nosotros al Hades. Apocalipsis 1:18. Y tengo las llaves del reino de la muerte y del Hades. Entonces, ¿en quién hay que poner la confianza? Y mantener la confianza en Cristo Jesús, en el Señor de los señores. Los muertos en el Nuevo Testamento, sus almas iban a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que cubrían sus pecados no eran sangre de animales, sino la preciosísima sangre de Jesús. Por eso fue el Cordero. Él fue a predicar ahí en el Hades a los que estaban ahí abajo, en el seno de Abraham, y fue también a predicar a los que estaban ahí abajo, no para rescatarlos, sino para decirles, yo vengo a contarles mi victoria sobre ustedes, porque allá en Génesis capítulo 3, ellos quisieron alterar los genes y quisieron alterar la descendencia que Dios iba a traer. Y ahí vemos nosotros, que del Hades pasamos nosotros a la presencia de Dios. Colosenses capítulo 1, 13, 14. Librados del señorío de las tinieblas y trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz
de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados y herencia con los santos en luz. ¿Está usted entendiendo lo importante que es la información que estamos recibiendo de la palabra? Seguimos. Muertos y vivos en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Colosenses 2:14. Anulando, primer verbo, el acta de los decretos que había, verbo irregular, había entre nosotros, contra nosotros, que nos era contraria. Otro verbo, quitándolo en medio. Y otro verbo, clavándolo en la cruz. Otro verbo, despojando a los principados y las potestades. Los exhibió, otro verbo, públicamente. Otro verbo, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Esto merece un examen y una enseñanza aparte. Cuando vino la ley, porque antes de la ley no se le podía, aunque el hombre era pecador, no se le podía culpar, porque no había ley. Venido la ley mostraba la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, y eso estaba en contra del hombre. La ley. Procuraban cumplir, pero no podían. Cumplían 2, 3 y el resto no. Y Jesús vino, cumplió la ley por nosotros. ¡Wow! Se hizo hombre, cumplió la ley, murió, resucitó. Y ese espíritu humano que vino a obedecer la ley, Él derrama sobre nosotros cuando le decimos: Señor, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Él entra a su espíritu y escribe su ley en tu corazón. Ya no está afuera. ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Cuántos no obedecen a Cristo? ¿Cuántos quieren más de Cristo? Porque su ley está esculpida en tu corazón. Su amor, su temor está esculpido en tu corazón. Antes toda esa ley estaba en tu contra y Dios, Jesús, lo clavó en la cruz. ¿Y qué significa eso? Le quitó el derecho legal al diablo de acusarte. Le quitó el derecho legal al diablo de acusarte. ¿Por qué? Porque tenés un abogado que no perdió nunca un caso. Primera Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogados tenemos a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, la ofrenda ofrecida a Dios por tu pecado, por mi pecado y por el pecado de todo el mundo. Una cosa es practicar el pecado, otra cosa es cometer. Antes practicábamos el pecado como pecadores. Hoy ya no practicamos el pecado, pero podemos cometer. Podemos cometer. Pero 1 Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Hijito, si alguno hubiese pecado, abogado, se incluye el escritor bíblico. Tenemos a Jesucristo el justo, y Él es la ofrenda ofrecida a Dios por tu pecado, por mi pecado. Esa es la gracia. Anulando las actas, la ley que te era contraria. ¿Se acuerda usted lo que dice Romanos capítulo 8? 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es el que te perdona, ¿quién te va a acusar? Si Jesús es el que murió por ti, es más, está sentado a la derecha de Dios Padre orando por ti, ¿quién te va a acusar? ¿Quién va a acusar a los escogidos? Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó. Además, está sentado a la derecha de Dios Padre. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, nadie te va a separar de su amor que es en Cristo Jesús. Hagan esto en memoria de mí. ¿De qué estuvimos hablando? ¿Dónde es el lugar de las almas de los muertos bajo el nuevo pacto? 2 minutos después de fallecido su cuerpo, las almas de los creyentes en el Nuevo Testamento
bajo este régimen, vamos al cielo. No bajan al Hades, al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque lo que cubre sus pecados, nuestros pecados, hoy es la sangre de Jesús y no de animales. Eso es algo glorioso. El amor de Dios, Dios nos dé entendimiento. Dios nos dé entendimiento. Entrada, reinado y juicio de la muerte, la ley que el mismo diablo usaba para ir en tu contra. Dios lo clavó en la cruz del Calvario. La ley que vino por Moisés que condena, la gracia que vino por Dios que salva. Lo trajo Jesucristo. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó por nosotros en la cruz. ¿Dónde están los que han muerto? Esta es la interrogante que todos los que hemos perdido un ser querido nos hacemos. ¿Qué dicen los filósofos? Tal vez, quizás, a lo mejor, no sé. Los científicos, es imposible que un hombre que muera que vuelva a la vida. Las religiones del Oriente, como los hinduistas, budistas, taoístas y el mismo ateísmo, hay reencarnaciones. No, Dios no existe. No hay muerte, no hay cielo, no hay infierno. Pero ¿qué dice? ¿Qué responde el cristianismo? El pesebre está vacío. La cruz está vacía. El sepulcro está vacío. La cruz está vacía. El sepulcro está vacío. Y él responde el cristianismo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ninguna religión pasada, presente, ni futura ofrece lo que ofrece Jesús: resurrección de entre los muertos, perdón de los pecados, vida eterna. Porque yo vivo, vosotros viviréis. ¿Dónde va a poner usted su confianza a partir de hoy? ¿A quién usted va a amar a partir de hoy? ¿Qué estuvimos viendo? ¿Qué aprendimos? La muerte, entrada y reinado, su juicio final. Los muertos del Antiguo Testamento antes de la cruz. Los muertos del Nuevo Testamento después de la cruz. La sangre de Cristo modificó el lugar de los muertos. De Hades, allá arriba vamos. La sangre de Cristo anuló los decretos y poder de la muerte. La muerte, el nuevo lugar donde reposan las almas de los seres queridos que murieron en Cristo después de la cruz, es el cielo en la presencia de Dios. Cuando mueras, ¿quién te llevará? ¿Ángeles o demonios? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Según Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntades. Es lo que está haciendo este servidor. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro gran Señor. La próxima enseñanza: eventos proféticos pronto a ocurrir, las resurrecciones en el Nuevo Testamento, en la gran tribulación, en el milenio. Esa gente que está ahí abajo, sus cuerpos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Con el cuerpo de tu abuelita, de tu tío, de tu mamá que murió en Cristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Espíritu Santo, gracias por tu enseñanza.
Gracias por tu palabra. Tu palabra que es vida. Tu palabra que es la lámpara que alumbra nuestros caminos. Tómese usted un momento y respóndase usted mismo: cuando mueras, ¿dónde te vas a ir? ¿Quién te va a llevar? ¿Ángeles o demonios? Y hoy es el día para tomar la decisión y arrepentirse profundamente, porque viene el reino. El rey viene por los suyos. Espíritu Santo, perdona, perdona, perdona por no valorar muchas cosas, por no tener interés en conocer lo que hiciste. En el nombre de Jesús. La máxima adoración, obediencia.